El murmullo de copas y conversaciones elegantes llenaba el restaurante Le Château Imperial, un lugar donde los poderosos de la ciudad se reunían para exhibir fortuna y ego. Las lámparas de cristal lanzaban destellos dorados sobre las mesas de mármol, y cada gesto parecía coreografiado para impresionar. Entre las sombras discretas que servían los vinos y platos de diseño, estaba Natalia Ribeiro, una camarera de mirada tranquila, manos firmes y una serenidad que ocultaba años de silencios tragados. Esa noche, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. En la mesa central, Marcelo Brandão, empresario millonario conocido tanto por su éxito como por su arrogancia, bebía su tercer whisky. A su lado, su socio André Martins sonreía con incomodidad, notando que el humor de Marcelo se tornaba más corrosivo con cada sorbo. Cuando Natalia se acercó con una bandeja de copas limpias, la voz del empresario cortó el aire como un látigo. «Te doy $1000 si me atiendes en inglés», dijo en tono burlón, lo bastante alto para que todos los comensales lo oyeran. La risa de Marcelo retumbó en el salón. Varios clientes se voltearon. Algunos sonrieron por compromiso. Otros fruncieron el ceño ante la crueldad evidente. André bajó la mirada, sintiendo vergüenza ajena. Natalia se quedó inmóvil unos segundos, su respiración contenida. Había escuchado muchas humillaciones a lo largo de los años, pero aquella frase resonó diferente. No por el dinero, sino por el desprecio detrás de las palabras. «¿Perdón, señor?», respondió con voz suave, fingiendo no haber entendido. Marcelo se reclinó en la silla, disfrutando del espectáculo. $1000 americanos, repitió, arrastrando cada sílaba con sarcasmo. «Si logras atenderme toda la noche hablando solo en inglés. Pero dudo que una simple camarera sepa siquiera dónde está Inglaterra en el mapa». El silencio cayó sobre el restaurante. Se escuchó el leve tintineo de un cubierto cayendo al suelo. Natalia lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no apartó la mirada. Sentía dentro de sí una chispa encendida, la furia de quien ha soportado demasiado. «¿Puedo confirmar que su oferta es real, señor Brandão?», preguntó con calma glacial. $1000 si lo atiendo perfectamente en inglés toda la noche. Marcelo sonrió con superioridad. «Exactamente. Pero no te hagas ilusiones, querida. No durarás ni 5 minutos. André intentó intervenir. «Marcelo, tal vez deberíamos...» «¡Calla!», gruñó Marcelo sin apartar la vista de Natalia. «Quiero ver de qué es capaz». La joven respiró hondo. Algo dentro de ella decidió que ya no se dejaría pisotear. «Acepto su desafío», dijo con voz firme, «pero quiero que todos aquí sean testigos. Si logro atenderlo perfectamente en inglés, usted reconocerá públicamente que me juzgó mal». Un murmullo recorrió el restaurante. Marcelo se inclinó hacia adelante divertido. «Hecho. Pero cuando falles, quiero que te disculpes con todos por hacerme perder el tiempo». Natalia extendió la mano. «Trato hecho, señor Brandão». Cuando sus manos se tocaron, él sintió algo inesperado, la fuerza en su apretón. No era el toque débil de una empleada sumisa, sino el de alguien que sabía quién era, incluso si el mundo lo había olvidado. Entonces, la voz de Natalia rompió el silencio. «Good evening, Mr. Brandão. I believe we have an agreement». Las palabras, pronunciadas con un inglés impecable, resonaron como un disparo en el aire. Todos los presentes la miraron boquiabiertos. El acento era perfecto, la dicción clara, la entonación natural. Marcelo se quedó inmóvil, su sonrisa congelada. «I hope you're ready for a memorable evening», añadió ella con una elegancia que dejó al empresario sin aire. André murmuró un «Dios mío» apenas audible. El orgullo de su amigo acababa de recibir el primer golpe. Marcelo intentó recuperar el control. «Pero, ¿cómo? Excuse me, Mr. Brandão», lo interrumpió ella manteniendo la compostura. «Our agreement specifies that we must communicate exclusively in English. Otherwise, the bet is void». Un leve aplauso surgió desde una mesa cercana. Algunos clientes sonrieron, admirando su coraje. Otros observaron con expectación, como si presenciaran un duelo silencioso.
Marcelo apretó los dientes, obligado a seguir su propio juego. «Fine, bring me the best wine you have». «Of course, sir», respondió ella sin titubear. «Might I recommend our 2015 Bordeaux? It pairs perfectly with the chef's special tonight». La profesionalidad y fluidez de Natalia eran tan naturales que el ambiente se volvió eléctrico. Era como si una nueva versión de ella hubiera emergido frente a todos, segura, elegante, inquebrantable. Cuando se alejó, el murmullo del restaurante creció. Marcelo sintió las miradas ajenas clavarse en su espalda. Por primera vez se sintió pequeño en un lugar donde siempre había sido el centro de atención. «Marcelo», susurró André, inclinándose hacia él. «Has cometido un error enorme». «¿Error?», replicó con amargura. «Solo estoy divirtiéndome». «No», respondió su amigo en voz baja. «La que se está divirtiendo ahora es ella». Natalia regresó con la botella de vino y una sonrisa discreta. «Here we go, sir». El fin Bordeaux, full-bodied, with notes of cherry and oak, servía con precisión casi ceremonial. Su elegancia contrastaba brutalmente con la torpeza de Marcelo, que apenas lograba mantener el control. «You know a lot about wine», intentó decir en inglés, buscando recuperar terreno. «Yes, sir», respondió sin emoción. «Enough to recognize quality and arrogance». La frase, aunque educada, llevaba una carga que todos entendieron. Una risa nerviosa escapó de una mesa cercana. Marcelo sintió que el color le subía al rostro. André lo observó, sabiendo que su amigo estaba perdiendo más que una apuesta. Estaba perdiendo el respeto de todos los presentes. Natalia continuó su trabajo sin alterar el ritmo. Cada palabra suya en inglés era un recordatorio de que él la había subestimado. Cada movimiento era una lección silenciosa sobre dignidad. Mientras servía el vino, sus pensamientos volaban lejos, hacia otra vida que había dejado atrás. Una vida en la que había viajado por el mundo, hablando ese mismo idioma en conferencias, en cenas de negocios, en catas internacionales. Pero nadie allí lo sabía. Y por ahora ella no tenía intención de revelarlo. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aquella noche sería el inicio de un cambio irreversible. Marcelo, aún desconcertado, levantó la copa con una sonrisa forzada. «You surprise me, Miss Natalia». Ella lo miró directamente. «I'm glad, sir. Sometimes surprises teach us who we truly are». La tensión era palpable, pero bajo la superficie algo más profundo se estaba gestando. El juego de poder acababa de invertirse, y todos en el restaurante lo sabían. Cuando Natalia se alejó hacia la barra, su silueta erguida y segura contrastaba con la figura encogida del empresario. En su interior, Marcelo comenzaba a sentir un malestar nuevo, vergüenza. Era solo el principio de una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. Natalia respiró hondo tras la barra, tratando de calmar el temblor en sus manos. El murmullo del restaurante se había vuelto un río de susurros. Algunos clientes sonreían discretamente al verla pasar, otros la observaban con una mezcla de admiración y curiosidad. Era como si, por primera vez en años, alguien invisible se hubiera vuelto el centro de toda la atención. Pero no por escándalo ni compasión, por respeto. Mientras llenaba la bandeja con copas nuevas, el sommelier Marcos Andrade se acercó con cautela. «¿Estás bien?», susurró. «Perfectamente», respondió ella sin levantar la vista. «Solo estoy trabajando». Marcos la conocía desde hacía años. Sabía que bajo esa calma había fuego. Y esa noche algo dentro de ella había despertado. De vuelta a la mesa, Natalia se movía con una precisión calculada. Cada paso una coreografía silenciosa. Marcelo la observaba desde su silla, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Intentaba convencerse de que todo aquello era una coincidencia, que esa mujer no podía saber tanto, que en algún momento cometería un error. Pero en el fondo, una sombra de duda ya lo atormentaba. «Tell me, Miss Natalia», dijo intentando mantener su arrogancia habitual. «Where did you learn to speak English like that?» Natalia lo miró directamente sin titubear. «That's not part of our agreement, sir».
You're paying for my service, not for my story. Las palabras eran corteses, pero el filo detrás de ellas era innegable. Marcelo se removió incómodo. André bajó la cabeza, intentando esconder una sonrisa nerviosa. El vino fluía, los platos se servían, pero el ambiente se había transformado. Ya no era una simple cena entre empresarios. Era un juicio silencioso. Un teatro donde cada gesto de Natalia era una declaración de dignidad. De pronto, una mujer elegante de una mesa cercana se levantó. Era Leticia Campos, conocida socialité y empresaria del sector hotelero. «Disculpen que interrumpa», dijo en inglés perfecto, pero no pude evitar escuchar. «Señorita, su pronunciación es impecable. ¿Dónde estudió?» Marcelo apretó el vaso irritado por la intromisión. «Ella está trabajando, Leticia». «No es apropiado». Leticia lo ignoró por completo y sonrió a Natalia. «People like you are rare in this country, miss. Your fluency is impressive». Natalia vaciló un segundo antes de responder, también en inglés. «Thank you, ma'am. I've had a bit of experience abroad». Leticia alzó una ceja, intrigada por la respuesta. Marcelo sintió el control escurrirse entre sus dedos. «Experience abroad? Doing what?» preguntó con tono sarcástico. Natalia giró su mirada hacia él y sus ojos brillaron con una frialdad que heló el aire. «Serving arrogant men with too much money and too little respect». El golpe fue seco. Leticia ahogó una carcajada y Andrés se cubrió el rostro con la mano para contener la risa. Marcelo se quedó mudo, sin palabras por primera vez en la noche. La camarera volvió a su trabajo, dejando tras de sí una estela de silencio atónito. Los murmullos se transformaron en aplausos contenidos. Era una humillación elegante, tan sutil que ningún insulto habría sido más devastador. A los pocos minutos Natalia regresó con el siguiente plato. For you, sir, dijo con tono profesional, our chef's special roasted duck with truffle sauce. Marcelo apenas podía mirarla. Su mente giraba frenéticamente, intentando entender quién era en realidad esa mujer. Había algo en su postura, en su vocabulario, en la manera en que sostenía la mirada que no encajaba con una simple camarera. André, que no soportaba más el silencio, murmuró: «Marcelo, déjalo. Estás quedando en ridículo». Marcelo lo fulminó con la mirada. «Cállate, André, no he terminado con esto». Pero en realidad sabía que ya había perdido. Leticia, aún de pie, se inclinó hacia Natalia. «¿Me permite decir algo?», preguntó con cortesía. «Of course, ma'am», respondió ella. «You remind me of someone». Hace algunos años asistí a una conferencia internacional sobre vinos en Sao Paulo. Una de las ponentes se llamaba Natalia Ribeiro, creo. Hablaba con la misma elegancia que usted. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Marcelo. «That can't be true», dijo con una risa nerviosa. «She's a waitress, not an executive», pero Leticia no lo escuchaba. Observaba a Natalia con creciente fascinación. «Was that you?», preguntó finalmente. Natalia se detuvo unos segundos antes de responder. «It was», dijo en voz baja. «But that was a long time ago». El silencio se volvió absoluto. André dejó caer su servilleta. Marcelo se llevó la mano al rostro, incrédulo. Leticia asintió lentamente, recordando. «Of course. Now I remember. You gave a brilliant lecture about wine harmonization. You were extraordinary». El color desapareció del rostro de Marcelo. El mundo parecía haberse reducido al sonido de su propia respiración. La mujer que él había tratado como un objeto de burla era, en realidad, una exdirectora ejecutiva del sector más prestigioso del que él presumía conocer. Natalia mantuvo la mirada fija en él. «I used to work for International Wine Consultants», dijo en inglés sereno. «But life had other plans for me». Marcelo abrió la boca, pero no logró decir nada. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar cruelmente. «Why are you working here, then?», preguntó su voz temblorosa. Natalia exhaló despacio con tristeza. «Because sometimes life takes everything from you, even your pride». Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas discretas. André apartó la vista, incapaz de soportar la vergüenza ajena. Natalia continuó con la misma calma devastadora. «My mother got sick, cancer terminal. I left everything to take care of her». El restaurante se quedó sin sonido. Las luces parecían más frías, las respiraciones más pesadas.
Marcelo sintió una presión en el pecho que nunca había conocido. She fought for 5 years, continuó Natalia en inglés. And when she passed away, I had nothing left. No money, no contacts, no career. Just memories and debts. Marcelo bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente pequeño. Natalia miró a su alrededor, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. So I took this job because I needed to survive, because I needed to eat. Nadie habló. Leticia llevó una mano a su corazón. André tenía los ojos húmedos. Incluso el personal del restaurante se había detenido para escuchar. And yet, añadió Natalia con voz firme, people like you, Mr. Brandão, never cared to ask who I was before judging me. Marcelo levantó la vista y la encontró de pie frente a él, erguida, imponente, con la dignidad intacta. You said I didn't know where England was, dijo con una sonrisa amarga. I've lived there, sir, for years. El golpe final cayó con la elegancia de una espada. Marcelo no supo cómo reaccionar. Solo alcanzó a susurrar un débil I'm sorry que se perdió en el aire. Pero Natalia no buscaba disculpas, buscaba verdad. Y aquella noche la verdad acababa de empezar a salir a la luz, dito por sí. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Marcelo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la mujer que acababa de desmantelar su arrogancia con una serenidad que dolía. Su mente se debatía entre la incredulidad y la vergüenza. Durante años había visto a Natalia como una sombra, una presencia sin rostro que llenaba copas y limpiaba mesas. Y ahora descubría que detrás de ese uniforme azul se escondía una mujer que había vivido más, viajado más y logrado más de lo que él jamás soñó. You were an executive, balbuceó apenas capaz de articular las palabras. Yes, sir, respondió ella con calma. Director of International Wine Consultants, São Paulo Branch, for 8 years. Leticia asintió con una sonrisa triste. Lo recuerdo perfectamente, dijo en inglés. Su presentación sobre maridaje fue brillante. Todos se pusieron de pie para aplaudirle. Marcelo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordaba haber oído hablar de esa conferencia, de aquella empresa famosa en el mundo del vino. En ese momento entendió la magnitud de su error. Había humillado a alguien que años atrás habría estado en el mismo nivel o incluso por encima de él. Natalia respiró hondo, su voz ahora más suave. Mi madre se enfermó. Cáncer pancreático. Los médicos dijeron 6 meses. Vivió 5 años. 5 años que pasé cuidándola día y noche. Y cuando murió, no tenía nada. Ningún ahorro, ningún contacto, ningún trabajo esperándome. Solo una promesa, que nunca me avergonzaría de haber elegido el amor sobre la ambición. André tragó saliva, incapaz de decir nada. Leticia se secó una lágrima con un pañuelo. El restaurante entero permanecía en silencio, cada palabra de Natalia cayendo como una verdad incómoda. Marcelo intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. No lo sabía, porque nunca te importó saber, respondió ella sin levantar el tono. Esa frase lo atravesó como un cuchillo. Durante años había considerado que interesarse por la vida de sus empleados era una pérdida de tiempo. Creía que el dinero bastaba para mantener la jerarquía, pero en ese instante comprendió que el dinero no podía comprar dignidad. «Do you know what's the hardest part, Mr. Brandão?» dijo Natalia con los ojos fijos en él. «It's not poverty. It's the way people look at you. The way they assume that if you serve tables, you must be ignorant». Marcelo sintió un nudo en la garganta. Las palabras le recordaban cada gesto, cada comentario, cada risa burlona que había tenido con ella o con otros empleados. Durante años, soporté comentarios como «esfórzate más», «trabaja duro y llegarás lejos», continuó ella, su voz temblando de emoción contenida. Pero nadie preguntó por qué había caído tan bajo, ni qué historia había detrás de esa caída. «Por favor», susurró Marcelo, ahora visiblemente afectado. «No continúes». Natalia lo miró fijamente. «Te molesta escuchar tu propia crueldad reflejada, señor.
Un suspiro recorrió el restaurante. André cerró los ojos, deseando que la tierra lo tragara. Entonces, de una mesa al fondo, una voz masculina interrumpió el silencio. «Perdón, usted dijo International Wine Consultants». Todos se giraron. Un hombre bien vestido, de cabello canoso, se levantó lentamente. «Soy Eduardo Santana, de Viña Santorini Imports. Nos conocimos en una degustación en Buenos Aires hace 7 años». Natalia lo miró sorprendida. «Sí, recuerdo ese evento. Usted estaba por firmar un contrato con una bodega chilena y usted me salvó de perder millones», dijo él con una sonrisa emocionada. «Me advirtió que los tanques de fermentación estaban contaminados. Nadie más lo notó». Eduardo sacó su cartera y, de entre sus tarjetas, extrajo una vieja tarjeta de presentación. «La conservo desde entonces», dijo levantándola para que todos la vieran. «Natalia R. Ribeiro, Executive Director, International Wine Consultants». La evidencia tangible cayó como un martillo. Marcelo bajó la cabeza completamente derrotado. Leticia sonrió con admiración, mientras varios clientes aplaudían suavemente, con respeto. Eduardo se acercó a la mesa. «No puedo creer que esté trabajando aquí. Con su experiencia, podría dirigir cualquier consultora del país». Natalia asintió con tristeza. «Lo intenté, pero después de 5 años fuera del mercado, nadie quiso contratarme. Las empresas olvidan rápido, y la compasión no paga las cuentas». Eduardo frunció el ceño, indignado. «Es una injusticia absurda. Su talento es invaluable». Marcelo lo escuchaba, cada palabra aumentando su vergüenza. Había pasado años creyéndose superior, y ahora comprendía que había despreciado a una mujer que era, en todos los sentidos, más culta, más preparada y más humana que él. «Miss Ribeiro», dijo Eduardo finalmente, «si alguna vez quiere volver al mundo del vino, mi empresa siempre tendrá un lugar para usted». Natalia sonrió por primera vez en toda la noche. «Gracias, señor Santana. Pero aún tengo una apuesta que cumplir». El restaurante estalló en murmullos. Marcelo la miró sin entender. «¿Aún quieres continuar con esto? Después de todo lo que ha pasado...» «Por supuesto», respondió en inglés serena. «I finish what I start, even when it hurts». La mirada de Natalia era fuego puro. No lo hacía por dinero ni por venganza. Lo hacía por ella misma, por recuperar la voz que había perdido entre años de silencio. Marcelo no supo qué decir. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que estaba frente a una persona que no podía comprar, manipular ni intimidar. Una mujer que había perdido todo y aún así mantenía algo que él nunca había tenido: dignidad inquebrantable. Y mientras ella volvía a su trabajo con una elegancia que desafiaba toda lógica, Marcelo comprendió que aquella noche ya no se trataba de una apuesta. Era una lección, una que lo perseguiría por el resto de su vida. El restaurante permanecía suspendido en una calma extraña, como si el aire mismo temiera romper el silencio. Marcelo seguía sin comprender cómo una mujer que él había despreciado durante años podía pararse ahora frente a él con tanta serenidad. La veía caminar entre las mesas, la bandeja equilibrada con precisión, el rostro tranquilo, pero detrás de esa compostura había una fuerza que lo desarmaba. Leticia, aún de pie, miró a Marcelo con desdén. «¿Ve lo que ha hecho?», le susurró en inglés. Convirtió su arrogancia en espectáculo público, y ella con solo hablar lo transformó todo. Marcelo no respondió. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar la copa. André trató de aliviar la tensión, pero sus palabras se perdieron. «Marcelo, basta». «No, déjalo», intervino Natalia, volviendo con paso firme. «Él necesita escuchar». Marcelo levantó la vista. Sus ojos se cruzaron, y por un segundo la máscara de soberbia se quebró. «You wanted a show, Mr. Brando?», dijo ella en inglés impecable. «Then let's give them one». Su tono no era de burla, era de justicia. La multitud contenía la respiración. Natalia respiró hondo, y con una calma que solo da el dolor domado, continuó. «I wasn't always a waitress. 5 years ago, I managed international contracts, traveled to vineyards across Europe, gave lectures in English, French, and Italian. But when my mother got sick, I chose to take care of her.
Marcelo abrió la boca, pero no logró emitir sonido. Él la siguió. I spent every day by her side until she passed. I sold my car, my apartment, my jewelry. I lost everything, except my conscience. La voz de Natalia no temblaba, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. André se removió incómodo, sintiendo que el corazón se le apretaba. Eduardo Santana, el empresario del fondo, dio un paso adelante. Miss Ribeiro, dijo en inglés, aún con todo lo que perdió, sigue hablando con una autoridad que pocos conservan. Natalia lo miró con gratitud. I lost money, not my worth. People confuse one with the other. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a mover un solo cubierto. Marcelo, derrotado, se llevó una mano al rostro. I didn't know, Natalia. I swear I didn't. Ella lo observó con una mezcla de compasión y desdén. You didn't know because you never cared to ask. Esa frase cayó con el peso de una sentencia. Marcelo bajó la cabeza. Por primera vez comprendió que su ignorancia no era inocente, era una elección. Leticia rompió el silencio con voz suave. Usted es una mujer extraordinaria. No deje que la crueldad de otros defina lo que es. Natalia asintió lentamente, pero sus ojos seguían fijos en Marcelo. I'm not angry anymore, Mr. Brando. I'm just tired. Esa confesión simple fue más devastadora que cualquier insulto. Marcelo sintió un nudo en la garganta. If I could change what I said, you can't, lo interrumpió ella con firmeza. Words don't disappear. They stay. They shape people. Las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas. Do you know how it feels to wake up every day believing you're less because someone like you made you think so? Marcelo se llevó una mano al pecho, intentando hablar, pero el remordimiento le robaba el aire. Eduardo intervino de nuevo. Natalia, mi empresa necesita a alguien con su experiencia. Le ofrezco un puesto como consultora senior, 20,000 reales mensuales, empezando de inmediato. El anuncio provocó murmullos sorprendidos. Natalia parpadeó, atónita. I don't know what to say. Say yes, susurró Leticia. Es hora de que el mundo te vea como mereces. Marcelo se quedó helado. El desafío que él había lanzado con desprecio se había convertido en una oportunidad para redimirla y en su propia condena. You don't need to decide now, dijo Eduardo. But remember, talent like yours doesn't fade. It just waits to be respected again. Natalia respiró hondo, tratando de contener la emoción. Thank you. I'll think about it. Luego giró hacia Marcelo, que apenas podía sostener su mirada. Our bet still stands, Mr. Brando. I will serve you in perfect English until the end of the night. El empresario levantó la cabeza lentamente, como un niño avergonzado. Why? You've already proven me wrong. Because I'm not proving anything to you, respondió ella con serenidad. I'm proving it to myself. Marcelo asintió con los ojos húmedos. Había perdido toda su arrogancia. Por primera vez, miraba a Natalia no como una empleada, sino como una maestra. El reloj marcó las 10:30. El ambiente, que al inicio había sido de burla, ahora estaba impregnado de respeto y redención. Los aplausos empezaron, tímidos al principio, luego sinceros, hasta llenar el salón. Natalia no sonrió. Solo bajó la cabeza, humilde, pero en paz. Había recuperado algo que valía más que los $1,000 prometidos, su dignidad. Y Marcelo, derrotado por su propia soberbia, entendió que había apostado mucho más de lo que creía. El restaurante parecía haberse transformado en un escenario. Los focos cálidos iluminaban a Natalia en el centro de la escena, mientras Marcelo, antes gigante en su propio mundo, se reducía en la silla como si el peso de su arrogancia lo aplastara. La atmósfera era tan densa que incluso los cuchillos detenidos sobre los platos parecían flotar en el aire. Natalia no hablaba más alto que antes, pero su voz tenía la fuerza de alguien que ha aprendido a no temer el juicio de los demás. You see, Mr. Brandão, dijo en inglés sereno con una cadencia que hipnotizaba a todos. I never asked for pity. I only wanted respect. Marcelo bajó la mirada, la respiración pesada. I didn't know what you went through, intentó decir. You didn't care to know, respondió Natalia sin vacilar. That's worse. Su tono no era de odio,
Era, de verdad, una verdad que dolía más que cualquier grito. André, que había sido testigo silencioso de los años de desprecio, al fin habló. Marcelo, ella tiene razón. Tú siempre pensaste que la gente que servía mesas no tenía historia. Pero mírala. Marcelo giró hacia él, furioso y avergonzado. «Cállate, André». «No», replicó André, con una firmeza que sorprendió incluso a Natalia. «Ya es hora de que te calles tú». El eco de esas palabras recorrió el salón. Marcelo lo miró como si lo desconociera. André nunca lo había desafiado, pero esa noche algo cambió. Natalia respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y cuando volvió a hablar, su voz se quebró apenas. «I left everything behind for love. My mother needed me and I chose her. No regrets. But when she died, I had to start again, and no one wanted to believe in me anymore». Leticia la observaba con lágrimas discretas. «You are not alone anymore», dijo suavemente. «People like you remind us of what real strength looks like». Natalia sonrió con un agradecimiento sincero, aunque fugaz. «Thank you. But strength means nothing when you must prove your worth every single day just to be treated as human». Las palabras se hundieron en todos los presentes. Incluso los meseros detenidos escuchaban, comprendiendo que aquella noche no era como las demás. Eduardo, con gesto decidido, dio un paso al frente. «Miss Ribeiro, I meant what I said. I want you on my team. A senior consultant's position, starting salary of 20,000 Rs». Marcelo levantó la cabeza de golpe, como si un rayo lo hubiera golpeado. Natalia quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. «Why would you do that?», preguntó con voz temblorosa. «Because you deserve it», respondió Eduardo sin dudar. «Because people like you raise the standards for everyone around them». Los clientes comenzaron a murmurar con admiración. Marcelo sintió un nudo en el estómago, viendo cómo la mujer que él había humillado estaba recibiendo lo que él había intentado robarle durante años: respeto. Natalia bajó la cabeza un instante, respirando profundamente. «It's a generous offer, sir, but I can't accept it yet». Eduardo la miró sorprendido. «Why not?» «Because I still have a bet to finish», respondió ella con una serenidad absoluta. «And I don't walk away from my promises». El restaurante estalló en un murmullo de incredulidad. Marcelo la miraba con mezcla de asombro y remordimiento. «After everything I said, after everything I did. You still want to continue?» «Yes, Mr. Brandão», respondió ella. «Because dignity means finishing what you start, even when others try to take it away from you». Marcelo tragó saliva, incapaz de sostener su mirada. Leticia murmuró para sí misma. «Esta mujer no está sirviendo mesas, está sirviendo una lección al mundo entero». Natalia se giró hacia el empresario y con voz baja pero firme continuó su trabajo. «Would you like dessert, sir? We have an excellent tiramisu tonight». Marcelo no respondió de inmediato. La miró como si estuviera viendo a otra persona, como si solo en ese momento la viera realmente. «I'll have whatever you recommend», dijo finalmente con humildad sincera. «Excellent choice», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «I'll bring it right away». Cuando se alejó, André exhaló lentamente. «Marcelo, ¿te das cuenta, no? Acabas de perder algo mucho más grande que una apuesta». Marcelo asintió con un gesto derrotado. «Lo sé. Perdí la imagen que tenía de mí mismo mientras Natalia desaparecía tras la puerta de la cocina». Leticia apoyó una mano sobre su hombro. A veces perder el ego es la única forma de ganar humanidad. Marcelo levantó la vista con los ojos vidriosos. En ese instante comprendió que la mujer que había querido humillar lo había salvado de su propia soberbia. Y al otro lado del restaurante, Natalia se detuvo un momento apoyando las manos en la barra. Su respiración era profunda, su corazón latía con fuerza, pero una paz silenciosa empezaba a llenar el vacío. Sabía que aquella noche no solo estaba recuperando su pasado, estaba reclamando su futuro. Cuando volvió a salir con el tiramisú, ya no era una camarera ante los ojos del mundo. Era el símbolo viviente de una verdad que nadie en aquella sala olvidaría jamás. La dignidad no se mide por el uniforme que llevas, sino por la fuerza con que te niegas a rendirte. Cuando Natalia regresó al salón con el tiramisú,
El ambiente era completamente distinto al de hacía una hora. Ya no había risas contenidas ni miradas de burla. Lo que flotaba en el aire era respeto. Todos los presentes sabían que estaban siendo testigos de algo más grande que una simple apuesta. Una lección sobre orgullo, empatía y redención. Marcelo la observó acercarse con pasos seguros, el uniforme impecable, el mentón en alto. Por primera vez en su vida, no vio a una empleada, sino a una mujer que había sobrevivido a lo impensable y que, aún rota por dentro, seguía sosteniéndose con una dignidad que él jamás había tenido. «Here you go, sir», dijo Natalia en inglés, colocando el postre frente a él con delicadeza. Tiramisu with authentic mascarpone and Italian espresso. Marcelo intentó agradecer, pero la voz se le quebró. «Thank you, Miss Natalia. It looks perfect». «Perfection doesn't exist, Mr. Brandão», respondió ella con serenidad. «But excellence does, and that's what I strive for». El silencio volvió a apoderarse del lugar. André no sabía si debía hablar o quedarse callado. Finalmente se inclinó hacia su amigo y murmuró: «Marcelo, tienes que decir algo». El empresario asintió lentamente. Se limpió las manos con la servilleta, respiró hondo y levantó la vista hacia Natalia. «I owe you an apology». Ella no dijo nada. Solo esperó. «I treated you like someone unworthy of respect. I mocked you, humiliated you. And tonight I realize I was the one who didn't deserve to be respected». Natalia lo miró sin rencor pero sin suavidad. «Apologies don't erase the past, sir, but they can change the future if they come with action». Marcelo bajó la cabeza. «I'll do whatever it takes to make it right». «Then start by listening», dijo ella con firmeza. «Really listening. To the people you ignore every day». Sus palabras atravesaron la sala como un eco. Leticia sonrió con lágrimas en los ojos. «That's what true leadership looks like», susurró. Eduardo, aún de pie cerca de la barra, asintió. «If more people in power thought like her, the world would be a kinder place». Natalia se apartó un paso tomando aire. Su cuerpo temblaba levemente, pero su voz seguía firme. «I didn't tell you my story tonight to make you feel guilty. I did it because I was tired of hiding who I was». Marcelo levantó la vista lentamente. «You don't have to hide anymore. Not here, not ever again». Las palabras salieron sinceras, torpes, pero verdaderas. Natalia notó que su tono había cambiado. Ya no había soberbia en él, solo humanidad. Ella respiró profundamente, conteniendo la emoción. «I appreciate that, sir, but change doesn't happen in one night. It takes time and humility». André intervino con una sonrisa melancólica. «Y esta noche creo que ambos han aprendido algo que vale más que $1000». Marcelo asintió. «She's right. I was blind. I saw only positions, money, appearances. But you, Natalia, you've shown me what real value looks like». Natalia lo miró unos segundos y, por primera vez, permitió una sonrisa genuina. «It's never too late to learn, Mr. Brandão». En ese momento, Eduardo se acercó a la mesa. «I'm sorry to interrupt again», dijo con voz amable, «but I meant every word of my offer. And I'd like to make it official right now». Sacó una tarjeta dorada de su cartera y la colocó frente a Natalia. «My company imports wines from all over the world. We need someone with your knowledge, someone who understands both the product and the people behind it». Natalia la tomó con cuidado, sin poder ocultar el temblor en sus dedos. «I don't know what to say». «Say yes», replicó Eduardo. «Start fresh». Marcelo la miró, y por primera vez en años deseó genuinamente el bien de otra persona. «Take it, Natalia. You deserve it». Ella lo observó detenidamente, buscando señales de ironía, pero no encontró ninguna. Solo vio un hombre roto que estaba tratando de reconstruirse. «All right», dijo finalmente con una mezcla de incredulidad y alivio. «I accept». El restaurante estalló en un aplauso espontáneo. Incluso los empleados que la habían visto luchar en silencio se unieron, con lágrimas contenidas y sonrisas auténticas. Natalia no lloró. Se limitó a cerrar los ojos y dejar que el sonido del reconocimiento llenara el vacío que había sentido durante años. Cuando abrió los ojos, vio a Marcelo ponerse de pie. Sus movimientos eran lentos, torpes, pero cargados de algo que nadie esperaba: respeto. «You've taught me more in one night than all my years in business ever did».
dijo con voz temblorosa. From now on, I want to be someone who lifts others, not someone who crushes them. Natalia asintió. Then start by forgiving yourself. Shame won't change the past. Actions will. Marcelo respiró hondo. Por primera vez, esas palabras no le sonaron a cliché, sino a verdad. Leticia levantó su copa. A ella, dijo con una sonrisa. A la mujer que convirtió una humillación en una lección para todos. Todos alzaron sus copas. Natalia se sonrojó levemente, pero levantó la suya también. And to second chances, añadió, because everyone deserves one. Las copas chocaron suavemente, y el sonido del cristal se mezcló con el murmullo cálido del salón. A lo lejos, la música del restaurante volvió a sonar, suave y elegante. Natalia siguió atendiendo el resto de la noche, pero ya no era la misma. En cada paso, en cada palabra, había una nueva energía, una luz que nadie podía ignorar. Y Marcelo, sentado en silencio, comprendió que acababa de presenciar algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. La fuerza de una mujer que se levantó del suelo con la cabeza en alto y convirtió su dolor en sabiduría. Esa noche, los dos cambiaron para siempre. Ella porque recuperó su voz, él porque por fin aprendió a escuchar. El reloj marcaba las 11:30 cuando Natalia volvió a la mesa con el mismo porte firme y sereno. El restaurante ya no era un lugar de lujo y apariencias, sino un templo silencioso donde todos aguardaban sus últimas palabras. Había en el aire una tensión dulce, la sensación de que algo estaba terminando, pero también de que algo nuevo estaba naciendo. Marcelo seguía allí, derrotado, pero distinto. La arrogancia había desaparecido. Lo que quedaba en sus ojos era humildad. André bebía lentamente su café, reflexionando sobre todo lo que había visto esa noche. Leticia, aún conmovida, lo miraba como se mira a alguien que ha presenciado un milagro. Natalia se detuvo frente a ellos. «Would you like anything else before I close your order, sir?» Preguntó con cortesía impecable. Marcelo levantó la mirada. «No, thank you. Just one thing. May I ask you a question?» Ella asintió sin dudar. «Of course. How do you manage to treat me with respect after everything I did to you?» Preguntó con voz rota. «I don't deserve it». Natalia respiró despacio, como si ya hubiera preparado esa respuesta en su alma hace mucho tiempo. «Because, Mr. Brando, my character isn't defined by yours. I don't treat people well because they deserve it. I do it because I don't want to become like them». Esa frase atravesó a todos los presentes como una corriente eléctrica. André bajó la cabeza y Leticia se llevó una mano a la boca intentando contener la emoción. Marcelo, en cambio, se quedó inmóvil, sus ojos brillando con lágrimas que ya no podía ocultar. «You're right», susurró finalmente. «I was cruel. Because I could be. That's the worst kind of power». Natalia lo miró sin odio. «The best kind of power is kindness, Mr. Brandão. And it's never too late to learn it». Eduardo, que aún no se había ido, se acercó a la mesa con paso decidido. «You know, I think this is the kind of story that should be told in every company», dijo. «The way you faced this humiliation, Natalia. It's the essence of leadership». «No, sir», respondió ella suavemente. «It's not leadership. It's survival. When life takes everything from you, the only thing you have left is how you choose to face it». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una plegaria. Leticia, conmovida, se levantó de su asiento. «Si me permite», dijo en inglés con voz suave, «me gustaría ofrecerle algo más que admiración. Tengo una fundación que apoya la educación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Con su historia y experiencia, usted podría inspirar a muchas». Natalia sonrió con gratitud. «I'd be honored. If my story can help someone find their voice again, then it was worth living». Marcelo la observaba con un respeto profundo. «You've changed me tonight», admitió. «Completely». Ella inclinó la cabeza apenas. «Then maybe that was the real purpose of this bet. Not to win or lose, but to remind us both of who we are». Andrés se inclinó hacia Marcelo y le susurró. «¿Te das cuenta? La mujer a la que intentaste humillar está dándote una lección sobre humanidad frente a todos». Marcelo asintió. «Lo sé»,
Y nunca podré olvidarlo. Natalia dio un paso atrás, preparándose para despedirse. Your total bill, Mr. Brandão, is 980 reais, dijo en inglés, con una sonrisa leve. But I believe the real cost tonight was your pride. La frase elegante y punzante provocó una sonrisa colectiva. Incluso Marcelo rió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. You're right, dijo, buscando su billetera. I think I finally paid it. Mientras él contaba el dinero, ella observó sus manos temblorosas. No vio arrogancia, sino vulnerabilidad. Y por primera vez sintió compasión genuina por él. Keep the change, dijo Marcelo al entregarle los billetes. You've earned much more than this. No, sir, respondió ella. I've earned back something money can't buy. André la miró con admiración. Tu historia va a cambiar vidas, Natalia. Lo sabes, ¿verdad? Ojalá, respondió con humildad. Pero aunque cambie solo una, habrá valido la pena. En ese momento, Eduardo habló de nuevo. Antes de irme, quiero confirmar oficialmente su puesto, señorita Ribeiro. 20.000 reales mensuales, comenzando el lunes. Y si me lo permite, me gustaría anunciarlo públicamente. El restaurante entero estalló en aplausos. Natalia se cubrió la boca sin poder contener las lágrimas. Después de años de oscuridad, alguien le estaba devolviendo la luz. Marcelo también se levantó y con voz entrecortada dijo: no podría haberle pasado a una persona más merecedora. Ella lo miró en silencio durante unos segundos, luego asintió. Thank you, Mr. Brandão, for the lesson. No, replicó él. Thank you for the forgiveness. Natalia sonrió, pero no dijo nada. Había paz en su mirada, una paz ganada con lágrimas y orgullo. Mientras se alejaba hacia la cocina por última vez esa noche, supo que estaba dejando atrás más que un restaurante. Estaba cerrando un ciclo, el de la humillación y el silencio. Y sin mirar atrás, pensó para sí misma. Sometimes life breaks you to show you how strong you can be. Esa noche, en el Le Château Imperial, nadie olvidaría el nombre de Natalia Ribeiro, ni la lección que dejó grabada para siempre, que incluso los corazones rotos pueden brillar más que el oro. El amanecer encontró a Natalia caminando por las calles aún silenciosas de la ciudad. El aire fresco de la madrugada acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo del futuro. En una mano llevaba su bolso gastado, en la otra la tarjeta dorada que Eduardo Santana le había entregado. La observaba una y otra vez, como si aún no pudiera creer que era real. Esa noche en el restaurante no había sido solo una humillación convertida en victoria. Había sido una transformación. Una que comenzó con dolor, pero que ahora le dejaba un corazón ligero, lleno de propósito. Cuando el primer rayo de sol tocó los edificios, Natalia se detuvo frente a una pequeña cafetería que recién abría. El aroma del pan recién hecho le recordó los días en que servía mesas con las manos entumecidas y la sonrisa obligada. Entró, pidió un café y se sentó junto a la ventana. Mientras el vapor del café subía, sacó una pequeña libreta de su bolso. En la primera página escribió con su letra firme, Nueva vida. Día 1. Y debajo, una frase que su madre solía repetirle cuando todo parecía perdido. Lo que se construye con lágrimas jamás se derrumba. Sonrió. Minutos después, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Buenos días, Natalia. El contrato está listo. Cuando quiera, venga a la oficina. El mundo del vino vuelve a esperarla. Sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo desde que alguien creyó en ella sin condiciones. Contestó con sencillez, gracias, señor Santana. Estaré allí hoy. Y prometo no defraudarlo. Guardó el teléfono y, sin darse cuenta, las lágrimas empezaron a caer. No eran de tristeza, sino de alivio. Afuera la ciudad despertaba. Personas caminaban apresuradas. Los primeros rayos del sol pintaban los vidrios de dorado. Natalia respiró profundo. Era como si el mundo también se estuviera limpiando junto con ella. De repente, la puerta del café se abrió y entró una figura familiar, Marcelo Brandão. Vestía simple, sin su habitual traje caro.
Llevaba una chaqueta gris y una mirada diferente, más humana. Al verla, se detuvo sorprendido. «No pensé que te encontraría tan temprano», dijo, con una sonrisa tímida. «No suelo dormir mucho», respondió ella. Sin hostilidad, él se acercó despacio, pidiendo permiso con la mirada antes de sentarse frente a ella. «¿Puedo?» Claro, se sentaron. Por un momento el silencio los envolvió. El recuerdo de la noche anterior aún flotaba entre ellos, pero ya no dolía. «No pude dejar de pensar en lo que dijiste», comenzó Marcelo. «Sobre mirar a las personas, no a sus títulos. Tenías razón. Me pasé la vida midiendo el valor por el dinero». Natalia lo escuchaba en calma. «Y lo peor», continuó él, «es que creía que ser temido era lo mismo que ser respetado. Pero tú me enseñaste la diferencia». Ella apoyó la taza en la mesa. «El respeto no se exige, se inspira, señor Brandao». Él sonrió débilmente. «Marcelo». «Solo Marcelo, por favor». Ella asintió, amable. «Entonces, Marcelo, espero que mantengas esa promesa». «Lo haré. De hecho, ya empecé». Sacó de su bolsillo un sobre blanco. «Doné parte de mis ganancias a una organización que capacita a mujeres sin empleo. Me pareció una forma de devolver un poco de lo que tomé sin saberlo». Natalia sonrió, sorprendida. «Eso es un buen comienzo». «Fue gracias a ti», ella bajó la mirada, conmovida. «Yo solo hablé. Tú decidiste escuchar». Hubo un silencio lleno de paz. Por primera vez, no había tensión entre ellos, ni jerarquías, ni deudas. Solo dos almas que habían aprendido una lección difícil, pero necesaria. Marcelo la miró con sinceridad. «No sé si volveré a verte, Natalia, pero quiero que sepas que cambiaste mi vida». Ella sostuvo su mirada. «Y usted cambió la mía, aunque no lo pretendía». Ambos rieron suavemente. «Tal vez ese era el plan», dijo él. Natalia se levantó. «Tengo que irme. Hoy empieza un nuevo capítulo». «Lo sé», respondió Marcelo. «Y mereces que sea el mejor». Se estrecharon la mano por última vez. Ya no había resentimiento, solo gratitud. Al salir del café, el viento sopló con fuerza, levantando su cabello y secando las lágrimas que aún quedaban. Caminó hacia el horizonte con paso firme, cada paso alejándola del pasado y acercándola a la vida que siempre mereció. Marcelo la observó desde la ventana. Por primera vez en su vida, sonrió sin orgullo, sin máscaras, con la paz de quien entiende que el perdón es la forma más noble de victoria. Y mientras el sol ascendía sobre la ciudad, el reflejo dorado bañó la figura de Natalia Ribeiro, la mujer que venció el desprecio con elegancia, el dolor con sabiduría y la humillación con amor. Esa mañana el mundo no cambió, pero una persona sí. Y a veces eso basta para empezar de nuevo. El sol ya estaba alto cuando Natalia llegó frente al edificio moderno de cristal, donde funcionaba la empresa de Eduardo Santana. Se detuvo por un momento, mirando su reflejo en la puerta principal. No llevaba un traje caro ni joyas, pero sí algo que valía infinitamente más: la confianza que había recuperado. Respiró hondo y cruzó el umbral. El aroma a café recién hecho, las voces profesionales, el sonido de los teclados, todo le resultaba familiar y a la vez nuevo. Hacía años que no pisaba un ambiente así, pero su cuerpo lo recordaba. Caminó hacia la recepción con paso firme. «Buenos días», dijo en inglés, con su tono suave pero seguro. «Tengo una cita con el señor Santana». La recepcionista, una joven nerviosa, la reconoció de inmediato. «Usted es la señora Ribeiro. Pase, por favor. Él la está esperando». Las puertas de vidrio se abrieron y allí estaba Eduardo, esperándola con una sonrisa amplia. «Natalia, bienvenida a tu nueva casa». Ella le estrechó la mano, emocionada. «Gracias, señor Santana. Aún no me acostumbro a escuchar eso. Entonces, empecemos a hacerlo real», respondió él. «Este despacho será suyo». La llevó hasta una oficina luminosa, con una gran ventana que daba a la ciudad. En el escritorio había una botella de vino francés y una nota: «Para nuevos comienzos». Natalia acarició la etiqueta con ternura. «Nunca imaginé volver aquí. El mundo no suele ser justo».
dijo Eduardo, pero a veces nos da una segunda oportunidad para equilibrar las cosas. Ella asintió, conteniendo la emoción, y yo no la voy a desperdiciar. Pasaron las horas entre reuniones y presentaciones. Los empleados la miraban con curiosidad y admiración. Su presencia irradiaba algo diferente, autoridad sin arrogancia, firmeza con humanidad. Cuando habló frente al equipo por primera vez, su voz fue clara y profunda. Muchos de ustedes me conocen solo por mi nombre, pero quiero que sepan algo. No llegué aquí por un título. Llegué porque creo en el poder de reconstruirse, en el respeto, en la dignidad. Si alguna vez se sienten juzgados por lo que son hoy, recuerden que lo que valen no depende de su puesto, sino de su carácter. El silencio fue absoluto. Algunos empleados aplaudieron de pie. Eduardo la observaba con orgullo. Horas más tarde, cuando la jornada terminó, Natalia subió a la azotea del edificio. Desde allí, la ciudad parecía un mar de luces infinitas. Se sentó en el borde, dejando que el viento le despeinara el cabello. De su bolso sacó una pequeña foto vieja, ella y su madre sonriendo frente a un viñedo en Francia. La colocó sobre su pecho y cerró los ojos. «Mamá, lo logré, pero no solo volví a trabajar, volví a vivir». Una brisa cálida recorrió la azotea, como si el universo le respondiera. En ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcelo Brandão. Programa de transformación aprobado. Primer curso, Dignidad y Liderazgo Humano. Espero contar contigo como mentora invitada. Natalia sonrió, con lágrimas de gratitud. Parece que al final todos estamos aprendiendo. Miró el cielo encendido por el atardecer. Cada nube parecía una página nueva, lista para escribirse. Y mientras el viento soplaba entre los edificios, Natalia entendió que la verdadera victoria no había sido ganar una apuesta, ni recuperar un puesto, ni vengarse del pasado. Había sido rescatar su esencia, inspirar a otros y convertir la herida en propósito. Porque algunas historias no terminan con un adiós, sino con un renacer. Y así, en lo alto de aquella torre de cristal, Natalia Ribeiro, la mujer que una vez sirvió mesas y luego sirvió lecciones de humanidad, sonrió al horizonte. No era la camarera humillada, no era la ejecutiva caída, era ambas cosas. Y por eso mismo era invencible. El sol se hundió lentamente detrás de los rascacielos, dorando su silueta una última vez, y en el aire quedó suspendida una promesa que nadie olvidaría, que la dignidad, cuando se defiende con valentía, siempre encuentra su camino de regreso.